a Dios llegaron antes de que se viniera más fuerte el agua. Quiero pedirle el favor que abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a estar mirando el versículo 8, 9 y 10. Y hoy hemos titulado la enseñanza Salvación y Obras, porque vamos a hablar de la salvación y vamos a hablar de las obras. Pero bueno, antes de todo eso, yo quiero que hagamos un jueguito que nos va a servir a nosotros de ilustración y de introducción. ¿Ustedes han jugado o han tenido el reto en algún momento de guiar a una persona que tiene los ojos tapados? ¿Sí lo han jugado o no? Bien, pues lo van a jugar conmigo. Yo me voy a tapar los ojos y voy a empezar a caminar desde acá. Y usted tiene que avisarme antes de que yo me caiga. ¿Sí está claro? No puedo decirle eso a los que están en casa porque pues no va a poder leer porque tengo los ojos vendados. Voy a colocarme una venda. Pero confío en que ustedes me digan. ¿Está claro? Ojo que el que causa un accidente al pastor. Ojo. Entonces me van a decir, listo, me voy a vendar y ustedes me van a decir. Perdón, coloco esto aquí un momento. Bueno, ¿listo? ¿Preparados? Voy a caminar y ustedes me tienen que decir antes de que me caiga. ¿Listo? Va, primer paso. Puedo confiar en ustedes, ¿cierto? Al fin sí, hay unos que sí, otros que sí, otros que no. No estoy viendo, ¿no? Bien, amén. Ahora, ya que estamos aquí, me voy a ir hacia atrás. Por favor, dígame antes de que me vaya a- a- listo, ahí. Ahora imagínese el mismo jueguito si yo tuviera los oídos tapados y no escuchara nada. ¿Creen que podrían detenerme? Y uso esto como una ilustración, para hacerlo reír también. Y ¡ay, qué gritos! Que eso es. Voy a dejar eso por acá, este ladito. Uso eso como ilustración para que usted comprenda algo importante. Mire, si las personas tienen un sentido, o sea, o la vista, o sea, el oído, que les alerte frente al peligro, imagínense, pues no me va a matar, pero por lo menos sí me puedo tronchar algo y quién sabe qué puede pasar, ¿cierto? Si las personas tienen un sentido, sea o la vista o sea el oído, que les permita ser avisados del peligro, pues efectivamente no va a suceder nada. Pero cuando ni la vista ni el oído lo tienen disponible, indefectiblemente, ¿qué va a suceder? Venga, no sé si ustedes se han preguntado en algún momento por qué hay gente que se les habla tanto de Dios. Gente que ha venido a la iglesia, que escuchan las predicaciones y uno dice, está escuchando, está escuchando, sí. Gente que ve los milagros de Dios en otras vidas, usted se los testifica. Usted les dice, mire que Dios hizo esto en mi vida. Y son como una persona que tiene vendas y que es sordo y además ciego, porque no ve, no oye lo que se le está diciendo. ¿Por qué hay esa posibilidad? ¿Por qué hay eso? ¿Por qué sucede eso? Quizás cuando tú estás evangelizando a alguien, cuando tú le predicas a alguien, o quizás la experiencia que tú tienes en tu familia, con tus hijos o con tu esposo, es que yo lo he llevado a la iglesia, yo le he evangelizado, yo le mostré la película de Jesús, a mí me dijeron que la pastora con esa se había convertido, así que yo se la mostré a ver si se convierte y nada. Porque tienen los
ojos vendados y tienen los oídos tapados. Y ellos siguen caminando sin ningún problema hacia su destino, inexorable destino, y aunque usted esté gritando y haciendo todo, finalmente ¿qué va a pasar? Se va a caer. Quiero que hoy hablemos de la salvación y hablemos de las obras, y tengas muy presente esto que acabo de hacer, esta ilustración, y la quitaron, la imagen que teníamos ahí, de una persona vendada. Quiero que tengas eso muy presente, porque todo lo que es de la salvación, todo lo que es de la fe, de ninguna manera procede del hombre, sino que todo procede ¿de quién? De Dios. Ahí está el pequeño asunto. ¿Por qué alguien que yo le predique el evangelio y aunque yo se lo muestre de la mejor manera? Aquí hemos tenido gente que nos enseña diversas estrategias para evangelizar. Entonces una es, hazte amigo de la persona. Entonces se hace uno amigo de la persona y lo invita a comer y no le habla del infierno, no le habla de nada, sino simplemente ¿por qué? Por amistad, y uno le va mostrando la vida. Vamos a la casa, mira cómo es mi matrimonio, mira cómo yo tengo a mi hogar, mira cómo son mis finanzas, mira cómo yo manejo las cosas, etcétera. Y una cantidad de cosas hace uno para evangelizarles. Pero a veces todos esos esfuerzos son como que no tienen ese resultado y uno dice, pero ¿por qué? Otros, hay un método de evangelismo que es muy chévere. Usted coge una hoja de papel y entonces le dicen, esta es la vida de un hombre que quería viajar y quería ser famoso, y usted hace un avioncito, y después se compró una casa, usted hace la casa, y después no sé qué, el avioncito viajó y se mató, y listo, y solamente después de que ya estaba grave, descubrió que ni el dinero, ni los viajes, ni absolutamente nada le podía dar esperanza sino la cruz de Cristo, y usted hace el dibujito, y didáctico, algo muy ilustrativo para que la gente se acerque. ¿Y cuántas veces nosotros vamos al parque o nosotros salimos a la calle, y sea con un tratado o sea de una u otra manera, y la gente escucha, pero no pasa nada? La gente ve, pero no sucede nada. ¿Qué es eso? Bueno, quiero que leamos Efesios capítulo 2 versículo 8 en adelante, y vamos a prestarle mucha atención a lo que nos dice aquí la escritura acerca de esta realidad. Dice así Efesios 2:8, y son muy conocidos estos versículos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo quiero que te fijes en dos cosas. Primero, todo proviene de Dios, y en segundo lugar, todo lo hace Dios. Quiero que te fijes en esas dos cosas, porque la realidad con la que nos estamos enfrentando cuando tú evangelizas a alguien no es que sea ciego, no es que sea sordo, porque no son ciegos y no son sordos, es un problema espiritual. Es un problema que no puedes solucionar la mejor ayuda didáctica, es un problema que no puede solucionar el mejor plan, ni siquiera el chocolate más rico que usted haga en su casa, con el queso no sé de dónde traído de Ubaté, y las almojábanas ¿de dónde? De Soacha, o chicharrón toteado de Soacha. No interesa si usted hace esos esfuerzos, si el problema espiritual no es el que se ataca. Primero, todo proviene de Dios. Y entonces dice el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mira lo que dice ahí. Nosotros venimos desarrollando toda la enseñanza de este capítulo 2, en que primero estábamos muertos en delitos y pecados, y eso nos hacía ser esclavos de Satanás y de un sistema mundano que incitaba nuestros deseos y pasiones, lo que somos, a que cada vez estuviéramos más sumidos en el pecado. Pero en esa condición dice que más Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo Jesús. En medio de toda esa situación, ¿qué hizo nuestro Dios? Amarnos y darnos vida. ¿Por medio de quién?
de Cristo Jesús. Otra manera de decirlo, y lo está explicando aquí el apóstol Pablo, está diciendo, porque por gracia sois salvos. Ahora, esa palabra salvación ya refiere a otros términos que hablan de, usted está a punto de condenarse, a punto de caerse, pero es salvo de esa condición, de esa situación. ¿Por qué? Pablo dice aquí, por gracia. Por gracia. Yo les dije a ustedes en la enseñanza que hablamos acerca del amor de Dios, en la primera enseñanza que tuvimos del amor de Dios, que el amor es como lo general, pero que se manifiesta de algunas maneras a nosotros. Su misericordia, su bondad, su persistencia y su gracia. Algunos han definido que la gracia es el amor que desciende hacia el hombre. ¿Sabe por qué es el amor que desciende hacia el hombre? Porque es el que precisamente nos está permitiendo a nosotros ser salvos. Por eso es un amor que se aplica a nosotros, la gracia. Y él dice, ustedes por gracia, por el puro afecto de la voluntad, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, es que somos salvos. Y nuevamente tengo que repetirlo, no es lo que tú eres, no es lo que tú has hecho, no es quien tú eres, no es lo que tú pagues para que tú seas salvo. Es el amor de Dios, nada más. Y eso tenemos nosotros que tenerlo muy presente. Y entonces Pablo sigue diciendo, porque por gracia sois salvos. Y entonces, la primera pregunta que nos tocaría responder es, ¿por qué somos salvos? Perdón, ¿de dónde proviene la salvación? ¿De nosotros o de Dios? Si fuera de nosotros, no diría Pablo, porque por gracia, no, diría otra cosa, porque usted es muy avispado, se salvó, porque usted pudo en medio de todo quitarse la venda y salvarse. No, más adelante lo aclara, no por obras, pero vamos a dejar eso para el momento que corresponde. No es algo que tú y yo hagamos, sino es algo que descendió ¿de dónde? De Dios. Por eso todo proviene de Dios. En primer lugar, la salvación proviene de Dios. Y ahora dice ahí el versículo, por medio de la fe. La fe, y bueno, y eso sí, quizás esto es lo que más quiero que tú tengas claro esta noche, esta noche, y es que a veces, muchas veces nosotros estamos un poco equivocados en entender la fe. Pablo está diciendo que la fe acá también proviene de Dios, y ahorita vamos a profundizar en eso, pero por el momento es el medio, la fe, para que los salvos accedan a esa salvación. Me explico. Y tenemos que devolvernos al versículo capítulo 1, al versículo 3, 4, 5, para que lo comprendas claramente. En el versículo 3, 4 y 5, el apóstol Pablo está alabando a Dios y él dice, porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Nos escogió. Muy bien. Para que fuéramos santos, sin mancha, miembros de su familia, antes de que todo existiera. Pero ya cuando todo existió, la fe es el medio para que tú que has sido escogido, agarres esa salvación. Para que tú ahora demuestres que eres salvo. Pablo está diciendo que la fe, entonces es ese medio como nosotros accedemos a la salvación. Y bueno, lo tenemos claro, nosotros decimos nadie es salvo por obras, todos somos salvos ¿por qué? Por fe, gracia, claro, fe. Es decir, no tenemos que pagar absolutamente nada, sino simplemente creer en quien, en Cristo, pedir perdón por nuestros pecados y ya con eso es suficiente. Pablo está diciendo que el medio para nosotros acceder a esa fe que ya fue decretada antes de que todo fuera hecho es la fe. La única manera para saber quién es salvo es por la fe. No hay otra manera de saberlo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que si este es salvo, que si aquel es salvo? Pues si tiene fe, de lo contrario, pues imposible. No estamos hablando aquí de la fe, de lo que corresponde y lo que es la fe, más adelante lo miraremos. Pero tienes que entender acá que la fe es el medio, Pablo lo está diciendo. Entonces tenemos que ya hacer una aplicación en este punto. Y es lo siguiente. Dios desde antes de la fundación del mundo ya escogió quienes iban a ser salvos. Pero si tú no tienes fe, si tú no crees en Dios, pues no eres salvo. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos en el capítulo 11. Tenemos que tener ¿qué? Fe. Salvación proviene ¿de quién? De Dios. Y la fe es el medio para nosotros acceder a esa salvación. Sigamos adelante. Dice el versículo ahí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y atentos acá. Para todos nosotros es muy claro que la salvación proviene de Dios, ¿cierto que sí? Pero también debes saber que la fe también proviene de Dios. Porque el versículo no está encerrando una de las dos cosas. Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación y también la fe, son don de ¿quién? Regalo. Esa palabra don es regalo, algo que se nos da. Todo eso proviene de Dios. ¿Recuerdan la ilustración que les hice? Una persona puede tener los ojos abiertos, los oídos destapados, y aún así usted le predica y esa persona no se convierte. Y usted dice, pero es que ya le mostré. ¿Y por qué no se convierte? Porque la fe también es un don de Dios. Por eso es que a veces todos los esfuerzos evangelísticos que hacemos, a menos de que estén acompañados, sazonados y fuertemente permeados por la oración, no tendrán fruto, porque solamente Dios es el que puede cambiar un corazón, porque solamente Dios es el que puede darle fe a alguien. ¿Por qué, nuevamente la pregunta que planteaba al comienzo, por qué hay gente a la cual uno le predica y que está sentada en la iglesia y aún así no han rendido su corazón a Cristo Jesús? Porque la fe también es un don de Dios. Mire, y es terrible esto. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que muchos son los llamados. Que hay mucha gente que en la iglesia está sentada. Hay mucha gente que en las congregaciones viene, le gusta algo, la música, le gusta, tiene unos amigos ahí, entonces se hace con los amigos y como pues... donde va Vicente va la gente, pues yo soy cristiano porque se hizo amigo también, porque si mi amigo se hizo cristiano, entonces todos ahí chévere, y ni entiende que está, pero pues se mete, hace las clases, también hasta se bautiza, pero su corazón no ha cambiado. Mire, esto es real, hay hombres que han venido a la iglesia porque dicen, en la iglesia uno consigue buenas muchachas para casarse. Así lo que hay es que ir allá a buscarlas y vienen, se convierten durante 5 años. ¿5 años para qué? Para conseguir a la que les va a caer ahí en las redes. Toman las clases, se bautizan y después de que ya la tienen ahí engatusada y casada, chao, no soy cristiano, pero ya tengo lo que quería. Y uno dice, pero si escuchó el mensaje, pero es que escuchó todo. Les decía, muchos son los que están aquí en las iglesias sentados, muchos son los que están, y ahorita en esta época de las transmisiones, yo escuché que una iglesia, imagínense que nosotros tenemos, creo que ya vamos a completar 800 seguidores en YouTube, ya vamos a pasar ese hito, 800, eso es harta gente, 800 dispositivos puede fácilmente tener uno, digamos ahí unas, siendo ahí medio, no sé, 300, 400, 500 familias puede ser, y eso es harta gente. Pero muchos lo están haciendo porque es la moda, porque es lo chévere. Nosotros tenemos 800, escuché una iglesia que tenía más de 60,000 personas conectadas por medio de sus redes, y eso es harta gente. 60,000 personas, ¿usted se imagina? Toca tener un auditorio de 10,000 para hacer 6 cultos y ya tenerlos. ¿Y dónde tiene usted? No, toca alquilar el campín, hacer 2 cultos ya, 2 de 35,000 y ya. Pero la pregunta importante es, ¿cuántos de esos que están ahí conectados, cuántos de esos que vienen a la iglesia, tú que estás aquí esta noche o tú que estás allá en la casa, realmente lo estás haciendo porque Dios ha tocado tu corazón y hay fe aquí? Y mira, hay un peligro más grande, porque tú me dirás, sí, pastor, yo tengo fe. Perfecto, eso es lo que y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Pero dice aquí el versículo,
9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe la palabra que aquí se traduce gloríe? Debíamos nosotros traducirla mejor, para que nadie se jacte. ¿Sabe qué es jactarse? ¿Usted sabe qué es eso de jactarse, no? Eso sí que... ¿Sabe que hasta la fe se puede convertir en una obra para jactarnos? Y es increíble, pero es la menor, es la cosa que menos nosotros pensamos que pueda ser dañina, pero también eso se puede convertir en una obra que te hace a ti dañar las cosas espirituales. Y quiero ser muy claro en esto: tanto la salvación como la fe provienen ¿de quién? Y tú no vas a poder creer, es más, tú estás aquí porque Dios te ha tocado. Y tú dirás, pero pastor, yo tomé un día la decisión. Por eso nos engañamos creyendo que es nuestra obra, que es mi decisión. Yo decidí ser cristiano. Mentiras, por usted hubiera sido, sin la influencia de Dios, seguiría en el pecado. Perdóneme decirle la verdad en la cara, pero así sería. Así sería igual para mí. Si Dios no hubiera tenido misericordia y hubiera tocado mi corazón para que hubiera fe en Él, no estaría aquí. Algunas personas creen que el hombre sí puede acercarse a Dios, que el hombre sí tiene un germen de lo bueno, de la bondad en él. Y entonces el argumento es, hay gente que no es cristiana y que es buena gente. Oiga, pues realmente tenemos que decir, pues si hay gente que hasta... Escuchan algunos que dicen, es que hasta parece cristiano. Es hasta mejor que un cristiano, porque es que hay unos cristianos que uno dice, mejor que ese callado, porque... Pero hay unos que dicen, es que ese hasta parece que cristiano. El problema no es que nuestra ética moral sea correcta. Yo puedo ser buen ciudadano y aún así no creer en Dios. Yo puedo ser un buen ciudadano y aún así las motivaciones que hay en mi corazón son egoístas. Mire, alguien puede ser un excelente ciudadano, un excelente trabajador, un excelente proveedor en su casa, un papá responsable, juicioso, un hombre que le es fiel a su esposa, no se ha metido con ninguna mujer, pero aquí en su mente es lujurioso y eso ya lo hace pecador, aunque no ha hecho nada. Y usted dice, pues en últimas, eso que tenga en la cabeza, pues desde que no se vaya por allá. Pero ese es el hombre que no es completamente ¿qué? Íntegro, completamente, totalmente no es perfecto. Y a menos de que Dios nos tocara, nosotros no tendríamos ¿qué? Fe. Pero tan peligroso es esto que nosotros creemos por la experiencia que tuvimos. ¿Cuál fue la experiencia? Alguien quizás te invitó a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y ustedes no lo obligaron. O usted no como que se quedó dormido y de repente apareció en la iglesia. No, usted, bueno, camine esa cansadera, yo voy a la iglesia. O un día usted dijo, yo necesito de Dios porque tengo tantos problemas. ¿Y qué hizo? Pues vino a la iglesia. Y esa decisión que usted tomó lo hace pensar que fue su decisión, su acción, lo que lo trajo a los pies de Cristo. Pero no es así. Porque le vuelvo a repetir, hay muchas personas que han escuchado el evangelio, igual que lo estás haciendo tú esta noche, y no son cristianos. Y uno dice, pero ¿por qué si escucharon lo mismo que yo? Pues porque Dios no produjo en su corazón ¿qué? Fe. Fe. Inclusive la fe es una obra que es producto ¿de quién? De Dios, no es mía. Aquí está diciendo ese versículo. ¿Y por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué ni siquiera la fe? ¿Por qué ni siquiera podemos reclamar eso como de nosotros? ¿Sabe qué dice Filipenses 2:13? Que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Así que finalmente no es que usted quiso, es que algo, y esto es milagroso, no me pregunte cómo funciona exactamente porque no le puedo describir de manera exhaustiva cómo funciona eso, pero Dios ha colocado en tu corazón que creas en Él, que tengas deseo de Él, que anheles, que digas, no, yo no puedo vivir de otra manera, es que yo quiero estar aquí, es que yo lo necesito a Él. No por obras, por una sencilla razón, porque nadie puede sacar pecho delante de Dios. Nadie puede decir, sí Dios, yo no hice, no cumplí la ley, nada de eso, pero por lo menos creí en ti. Nadie puede decir eso, porque aquí dice, no es por qué, por obras, para que nadie se gloríe. Y tenemos la tendencia
a pensar que esas obras solamente se refieren a las obras de Cristo. Ahora, yo quiero que se fijen algo muy interesante en este punto. Nosotros somos salvos ¿por fe en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él? Morir en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, ¿Él cómo vivió? Usted lo sabe. Perfecto. Sin pecado, sin mancha, sin error. Así que nuestro Señor Jesús, si usted lee ahí Mateo capítulo 5, Él dijo: yo no vine a abrogar, a quitar o a anular la ley. ¿Yo vine a qué? A cumplirla. Él dijo así. Cumplir la ley, en el caso de nuestro Señor Jesús, era vivir íntegramente perfecto. Nosotros, escucha esto, somos salvos porque creemos en Cristo Jesús. Entonces lo que hizo Cristo Jesús es lo que nos da a nosotros la salvación. De otra manera de decirlo es, las obras de Cristo Jesús son las que nos hacen salvos. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? No son tus obras las que te hacen salvo, son las obras ¿de quién? De Cristo. Así que finalmente la salvación como que sí es por obras, pero no las obras mías, las obras ¿de quién? Amén. Mire esto tan importante. Yo soy salvo por las obras, no las mías, sino las obras ¿de quién? De Cristo Jesús, porque Él vivió perfecto, porque Él vivió sin mancha, Él vivió sin pecado, Él sacrificó su vida para pagar el precio de nuestro pecado, y ahora tú eres salvo por las obras que Él hizo. Su perfección es tu perfección, su santidad ahora es tu santidad. Qué interesante, ¿no? La salvación finalmente sí resulta siendo algo ¿de qué? De obras. El problema es que no son las nuestras, sino las ¿de quién? Las de Cristo. Aleluya. Porque si no, ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo. Y todo esto es porque, querido hermano, nosotros creemos, según vemos en la Biblia, que la gloria, absolutamente toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Cristo. Hay algunas corrientes de pensamiento, algunas corrientes doctrinales, teológicas, que sostienen que el hombre, como les decía, tiene algún germen de bien en su interior, ¿sí? Y entonces que ellos pueden acercarse a Dios, no son perfectos, pero que pueden como que anhelar y desear. Si un hombre puede anhelar y desear acercarse a Dios, en algún momento podría decirle a Dios: es que finalmente yo quería estar contigo. ¿Y eso sería qué? Jactarse delante de Dios. Y aquí en el versículo 9 de Efesios 2 nos dice: para que nadie se gloríe, para que nadie saque pecho. Solamente la salvación y la fe provienen ¿de quién? De Dios. Sabes, hermano, antes de todas las cosas, antes de estar nosotros aquí, nosotros éramos como esa persona que tenía una venda en los ojos y los oídos tapados. Y le predicaban y le hablaban de Cristo, y uno seguía caminando derechito para el hueco y no se daba cuenta, y le hacían señas y le colocaban signos de alerta, peligro, detente, atención, y nosotros seguíamos ahí. Pero un día la misericordia de Dios decidió tocarnos, y nuestros ojos y nuestros oídos fueron abiertos. No porque yo haya querido o tenga la posibilidad, no porque yo haya querido oír, no, porque Dios tuvo misericordia. Por eso toda la gloria es para Él. Amén. Hermano, y esto nos lleva a algunas reflexiones. Yo pensaba estos días en mi devocional, y hablando con mi esposa en el devocional que hacemos con ella, se ponen a charlar ahí como de qué son las cosas que uno a veces tiene débil, y yo a veces me doy cuenta que tengo unas áreas débiles, y yo decía: yo tengo que cuidarme de esto, pero mucho tengo que cuidarme. Entonces yo pensaba, ¿cuántas veces uno está en la iglesia escuchando la predicación? Bueno, sentado ahí, pero realmente no está escuchando.
En mi caso particular yo tengo que cuidar mi corazón precisamente de que como yo estoy acostumbrado a predicar, entonces uno pues no se acostumbra a sentarse ahí, ya hace tiempos no lo hago, está uno acostumbrado a estar acá al frente. Pero cuando uno está allá y está predicando el que sea, yo tengo y yo digo, Señor, ayúdame, porque es tu palabra la que se está predicando. Es tu palabra la que me va a edificar a mí. Y pensaba yo en una persona que este fin de semana falleció, partió a la presencia del Señor. Es el pastor Alberto Méndez. Cada vez que vino a la iglesia, lo invitamos aquí a predicar. Y él predicaba aquí. La última vez nos contó que su hijo le había prestado los zapatos para venir a predicar. Y cada vez que yo escuché a Alberto Méndez, yo fui tocado por la palabra de Dios. Pero no, y esto quiero que sea muy claro, no porque uno pensara que, venga, es que voy a estar completamente atento, voy a estar, no, ¿sabes? Dios tocó mi corazón en esos momentos. Porque muchas veces uno puede estar ahí sentado, no escuchando. Muchas veces, y ese es el peligro de lo que sucede a veces en casa, que uno está conectado al servicio, pero no en el servicio. Uno está conectado supuestamente en la predicación, pero no está en la predicación. Y eso también proviene de parte de ¿quién? Dios. Porque Dios es el que te habla a ti, el que toma tu corazón, el que toma tu mente, y en esos momentos en que puede haber distracción, tú estás ahí y dices, esto es para mí, esto Dios lo mandó a mi corazón. Solo es la gloria de nuestro Dios, solo es Él el que merece la alabanza, amén. Todo proviene de Él, pero también miremos todo. No solamente todo proviene, sino que también todo lo hizo Dios. Y mire el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Pablo está diciendo, mire, escúcheme, usted ni siquiera puede pensar que las buenas obras que ahora hace son suyas, usted no se puede gloriar por eso. ¿Por qué? Porque usted fue creado por Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Así que lo que usted hace bueno hoy, también es propósito de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, todo lo que es la salvación, tanto el aspecto jurídico, judicial de la salvación que te declara a ti justo ante Dios, que te declara a ti perfecto, todo eso fue hecho ¿por quién? Por Dios. Ahora el aspecto práctico en donde ya se hace eso realidad en mi vida, también proviene de parte de ¿quién? De Dios, porque la fe no es la fe que tú tienes, es la fe que Dios ha colocado en ti. Y las obras buenas que haces, que incluyen la fe, la santificación, que incluyen que puedas alabarle a Él, que puedas glorificarle, que incluye que puedas exaltarle a Él, también provienen de ¿quién? De Dios. ¿Y Pablo qué está diciendo? Usted no puede jactarse porque usted fue hecho por Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuándo Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras? Ya lo dijimos aquí hace unos minutos. Antes de la fundación del mundo, imagínese, es que ni estaba ni su papá ni su abuelo, nadie de eso existía. Y Dios ya nos escogió ¿para qué? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó, las buenas obras de antemano. ¿Y ese antemano a qué se refiere? ¿Antes de qué? Antes de que todo hubiera sido hecho, Dios ya dijo, mis hijos, ellos van a hacer esto, esto y esto y esto, para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, si hoy tú andas en santidad, es porque Dios destinó eso para ti y ha colocado a su espíritu en tu corazón, ha tocado tu mente para que sea aplicada a la palabra de Dios. Amén. Solo me resta decir algo y es, entonces, la pregunta que se hiciera a alguien, entonces, pastor, yo no tengo que hacer nada. O sea, pastor, mi voluntad en esto y mi libertad juega algo, porque pues si todo lo hace Dios, como usted nos mostró en el versículo 8,
todo lo proviene de Dios y además todo lo hace Dios, entonces ¿yo qué hago? ¿Como que mejor me quedo acostado? Pues fíjate que ese andar, dice, para que en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ese andar es donde entra tu voluntad, es donde entran tus acciones que han sido ahora santificadas. Recuerda que tu naturaleza fue cambiada, eso no lo puedes hacer tú. Todo lo que antes deseabas, ahora ya no lo quieres hacer. Ahora cuando lo intentas hacer, ay, eso está mal, ¿por qué lo hice? Y si tú cedes constantemente a esa tentación, porque estamos en la tentación, si tú cedes a eso, estás matando indefectiblemente lo que Dios ha hecho en ti. Y un día perderás la conciencia del frío. No sé si usted sabe del peligro, perdón. No sé si usted ha escuchado, hay una historia, una anécdota por ahí, de un experimento que dice que usted coge una rana y usted la coloca en agua fría en una olla y ella está tranquila. Y usted prende el fogón y lo coloca en bajito y ella sigue tranquila. ¿Por qué sigue tranquila? Porque el agua se va calentando ¿qué? Lentamente, poco a poco. Ella nunca se da cuenta hasta que ya está cocinada. No se da cuenta. Así es el pecado. Así sucede cuando tú ya has sido, tus ojos han sido abiertos y de repente tus oídos han sido abiertos y tú persistes en lo mismo. Tu conciencia se va cauterizando. Tu mente y tu corazón se van endureciendo y llegará un momento en que dices, pues da lo mismo ser cristiano o no ser cristiano. Al fin y al cabo, ¿qué? Pero sabes, también perseverar en las cosas de Dios es un don que proviene de lo alto. Es un don y un regalo que proviene del cielo. Algo que Dios nos ha dado. Y entonces mis acciones sí entran, claro, porque tú ya ahora que sabes que eres salvo, tú ahora que ya sabes que tu vida ha sido cambiada, tú ya sabes que Dios ha preparado buenas obras que tú puedes hacer, dices, el pecado no me va a gobernar, yo puedo vivir bien, yo puedo vencer estas cosas y no voy a fracasar. Y lo puedes hacer, ¿por qué? Porque Dios te ha destinado para eso. Amén. Y ahí es donde entra tu voluntad. ¿Y que eres completamente libre? Claro que sí. Claro que sí. Pero ahí es donde entra todo este asunto. Y quiero que pienses en algo, y es la paradoja de las obras. Le puse yo ese nombre, ¿no? No es por hacer buenas obras que eres salvo. Escucha esto. No es por hacer buenas obras que eres salvo, sino que eres salvo para hacer buenas obras. No es por obras, pero es para obras. Eso tienes que tenerlo muy claro. Y ese es el secreto de la vida cristiana, que tú sabes, yo estoy aquí no porque yo escogiera, estoy aquí porque Dios me escogió a mí. Estoy aquí porque Él me llamó y por eso yo puedo exaltarle, por eso yo puedo adorarle. Por eso cuando tú vienes a la iglesia tienes un motivo grande para alabanza. ¿Por qué? Porque dices, pues yo soy salvo, ¿qué más quiero en esta vida? Pues chévere si hay plata, chévere si hay lo demás, pero ya con solo esto, pues aleluya, amén. Tienes un motivo de alabar. Y otra vez vuelvo a lo mismo que he dicho varias veces. Cuando la gente llega a la iglesia y no levanta sus manos y en una canción de esas movidas como que no tiene para brincar, como que no le pasa nada, uno dice, esta persona no ha entendido la fe. Esta persona no ha entendido lo que Dios ha hecho en ella. Porque si necesita que venga, hermano, a ver, salto. Le parece como que hay personas que les parece poco haber sido librados del infierno y ser salvos. Tienes un propósito. Porque dices, ajá, bueno, yo soy salvo para buenas obras, así que mi vida va a ser para allá. Voy a vivir bien, voy a vivir de una manera correcta, no voy a hacer las cosas que van a traer vergüenza a mi vida, que van a traer vergüenza a mi familia. No, puedo hacerlo bien, porque tienes el poder de Dios obrando en ti. Pero todo proviene ¿de quién? De Él. Ahora, si tú sientes que tu corazón se está endureciendo, puedes hacer algo y no es como, ay, Dios ya dejó de... No. Puedes decir, Señor, aquí estoy. Y sé que tú me has llamado y me has escogido y en algún momento yo dejo que este corazón como que se endurezca. Perdóname.
y quiero estar aquí. Y esa misma oración, mire, es que esto es algo extraño, realmente yo no le puedo explicar eso, pero así es. Inclusive esa misma oración en la que usted se arrepiente y se siente pecador, es motivada ¿por quién? Por Dios en tu corazón. Así que si en este momento los que están en casa también se sienten constreñidos, dicen, Señor, yo no quiero, yo realmente quiero ser llamado, yo quiero estar contigo, pues déjame decirte que ese sentimiento lo está colocando Dios en tu corazón para precisamente confirmar lo que Él ya ha determinado de ti. ¿Qué debes hacer? Señor, quiero estar aquí. Abre mis oídos, abre mis ojos. No quiero ser una persona ciega que está en la iglesia y escucha y no pasa nada. No, yo quiero estar alerta. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Que el entendido, el avisado, ve el mal y se aparta. Pues los creyentes en Cristo, que hemos sido llamados por Él, tenemos nuestros ojos y nuestros oídos abiertos y huimos del peligro. Amén. Póngase en pie, por favor. Y vuelvo a decirles en este punto, a aquellos que no son creyentes, a aquellos que no han rendido su vida a Cristo Jesús. Dirá, pero pastor, si Dios es el que toca el corazón, claro, Dios lo toca, pero yo tengo que hacer el llamado, porque a través del llamado Dios está tocando tu corazón. Y si tú no has hecho esa oración de rendir tu vida, de rendir tu corazón a Él, si no lo has hecho, esta es una buena oportunidad. Y es muy sencillo, solamente tienes que hacer una confesión de tus pecados y decir, Señor, aquí estoy. Yo he vivido mi vida mal, perdóname. Quiero estar contigo siempre. Toma el control de mi vida. Di, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia porque yo no podría acercarme a ti. Es más, esta oración la levanto porque tú ya estás tocando mi corazón y te pido que cambies mi vida. Dile eso. Y aún si tú eres creyente y ves y empiezas a notar que hay cosas que están mal, necesitas hacer esa oración. Necesitas decirle, Señor, ten misericordia de mí. Tócame, por favor, tócame. Solo tú puedes cambiar esto en mí. Si hay una lucha con un pecado, si hay una lucha con tentación, si hay algo que te está afligiendo y que te está llevando a caer, a fracasar, pues debes decirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero vivir en pecado, no quiero fallarte a ti. Ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí. Te necesito, te necesito. Por favor, Señor de los cielos. Yo entiendo que todo proviene de ti. Por eso me rindo y me humillo a ti. Acércate a mí, tócame. Que tu gracia transforme mi corazón. Crea fe, dame fe, aumenta mi fe, Señor. Por favor. Y ayúdame a vivir en buenas obras. Te lo pido, Padre Celestial. Señor, aquí ante ti estamos. Gracias por tu palabra. Gracias, te doy inmensas gracias porque nos has llamado, porque nos has escogido, porque nos has dado fe y aquí estamos y perseveraremos en ella, Señor, porque tú estás con nosotros. Por eso estamos seguros que nada nos apartará de tu mano, que nada nos alejará de ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.